bien. Ah, ya empezamos. Exactamente. Me agarraron con los dedos en la puerta, como dicen. Exactamente. Sí, es que ya es viernes, empezamos un poquito más temprano porque hay ánimo renovado. Eso comentan. Por llegar al fin de semana. Quisiera yo empezar agradeciendo el corte a la Comisión Federal de Electricidad, siempre puntual con sus cortes. No saben la gracia que nos hacen, de verdad, ¿eh? Sí. Son divinos, son lindos. Exactamente. Qué caray. Exactamente, muchas gracias por estar acá con nosotros. Por fin llegamos al fin de semana. En La Verdad No Peca, una mañana un poquito más fresca, ¿no? De lo habitual. De lo habitual, efectivamente. Exactamente. ¿Neblinosa o nubosa? Neblinosa, sí, exactamente. Ayer llovió un poquito por la zona norte, llovió un poquito más. Ahora fue al revés, ¿no? Ahora fue al revés. La zona norte fue la que terminó por llover un poquito más. Y bueno, pues por obvias razones aparece la ciudad más fresca, más mojadita. Sí, claro. Pero bueno, poquito a poquito ya ha ido saliendo el sol y se ve como que al ratito va a ser bastante calor. Va a ser bastante calor. Sí, no lo dices por la reunión en Alaska, ¿verdad? De Vladimir Putin con Donald Trump. Pero sí, ahí al filo de la 1:30 es cuando se van a empezar a reunir. No estaremos aquí para informarlo, pero lo pondremos en la página laverdadnopeca.com. Y hoy también la presidenta de la República se entrevistará con su homólogo guatemalteco, el señor Arévalo, y luego más tarde, ¿cómo se llama? Con el ministro de Belice, John Briceño. Muy bien. Bueno. Pues bienvenidos a La Verdad No Peca este viernes 15 de agosto, así es, viernes, llegamos al viernes. ¿Ya la hicimos? Exactamente. Sí, ¿verdad? Y bueno, pues bienvenidos, muchas gracias a la Agencia de Periodismo Digital por la transmisión simultánea en las diferentes plataformas que es Informe Queretano, Voz de la Sierra, El Conspirador, Vigía Digital Querétaro, Update Me, 2M, Mi Delegación Querétaro, Querétaro Info, Switch TV y también las plataformas asociadas que son El Queretano y Cronistas, que también ya se unieron a esta transmisión. Muchas gracias a todos ellos. Desde luego, transmitimos desde Bistro Biscuit Casa. Estamos en Calzada de los Arcos, número 32. Hoy se antoja para un buen desayuno en Bistro Biscuit. Vénganse para acá. O un buen café que al rato llegará. En unos minutos nos van a traer el café fresco, recién tostado, recién molido y recién hecho. Exacto. Para arrancar con todo vigor. Muy bien. Desde Bistro Biscuit Casa. Y adelante, pues Bistro Biscuit Terraza. Visítenlo. Y vamos con los titulares para hoy. Exacto. Respetará el gobernador del estado los tiempos y las decisiones del Congreso acerca del proyecto Batán. Exacto. Bueno, pues también fueron inhabilitados 113 funcionarios públicos durante la actual administración estatal. Armando Rivera en Movimiento Ciudadano. Es mucho ruido y pocas nueces. Esto lo comenta el exgobernador Pancho Domínguez Servién. Así es. Bueno, pues también inauguró el gobernador Mauricio Curi González el Congreso Internacional Construyendo Humanidad de Paz. Impulsarán la cocina tradicional queretana a través de la Cena Patrimonio 2025. Ana Paola López Virlain, secretaria de Cultura, anuncia que esto será el 21 de agosto en la Hacienda Jofre, municipio de Querétaro. Exactamente. Bueno, pues también vámonos a las noticias nacionales. En una rueda de medios de comunicación en la Casa Blanca, Donald Trump presumió una reducción histórica en los cruces irregulares por parte de migrantes indocumentados. Claudia Sheinbaum le responde a Trump: en México el pueblo manda. Exactamente. Bueno, pues vámonos a las notas internacionales. Zelensky y los líderes europeos conversarán luego de la reunión con Putin en Alaska, así lo dijo Donald Trump. Y Turquía le va a dar apoyo militar al gobierno, ¿cómo se dice cuando entras en lugar de otro? Sí, al gobierno, ¿qué será? De transición. De transición de Siria para que pueda restablecer el orden. Exactamente. Interino, perdón, esa era la palabra. Interino. Bueno, pues ahí están, son los titulares de esta mañana en La Verdad No Peca. Viernes bonitos. 15, ya tenemos la pantalla ahí, se ve padre. Qué lindos, ¿eh? Por eso yo, luego si me veían distraídos porque estaba tratando de pelearme con esa cosa. Pero ya tenemos monitor, muy bien. Déjenme mandarnos un besito. Exactamente. Muchas gracias a todos los que se comunican desde bien tempranito con nosotros. Muchas gracias. Abrazo. Y bueno, pues vámonos de lleno con el reporte local. Ahí les va. Respetará el gobernador los tiempos y las decisiones del Congreso de Querétaro acerca del proyecto Batán, que está resultando pues ya totalmente partidizado, polémico, por lo tanto sabrosón de discusión. Mauricio Curi afirma que respetará los tiempos
las decisiones obviamente del Congreso respecto al proyecto Batán, aunque consideró que se ha partidizado el tema. Acerca de la decisión de los diputados de Morena de rechazar este proyecto, Curi González lamenta que la decisión sea una situación pues más partidista que una respuesta a las necesidades que tenemos los ciudadanos en Querétaro. Sí, una lástima que sea político y no lo que necesita Querétaro. Textualmente dijo Mauricio Curi, que destaca que este proyecto Batán es importante para llevar agua a más rincones del estado y que se ha estado trabajando en conjunto con la Comisión Nacional del Agua, es decir, la CONAGUA, y con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal. Sin embargo, ahorita todo está en manos de los diputados, es decir, la decisión acerca del futuro del Batán. Exactamente. Bueno, pues ahí están las declaraciones del gobernador. Sí. Y bueno, sí, vamos a esperar a que sea presentado esto en pleno para ver cómo ya digamos la discusión final y si hay tiempo para que alguien cambie de opinión. Ándale. O todos estanquen en sus posturas que ya tienen y pues se ha votado conforme tenga que ser. A lo mejor hay un proyecto bastante mejor, a lo cual no nos negamos. Exactamente. Pues yo digo, ¿no? Sí, claro. Muy bien. Pues bueno, vámonos con más información. Sí. Fíjate que cuentan ya 113 funcionarios inhabilitados, funcionarios públicos obviamente, durante la presente administración estatal. El día de ayer dio entrevista el Contralor del Poder Ejecutivo, Óscar García, quien informó que durante la actual administración se han inhabilitado a 113 funcionarios públicos. Inclusive se han destituido a 3 personas por diversas faltas, como el incumplimiento en la declaración de bienes o irregularidades en el servicio público. En total se han aplicado 429 sanciones, incluyendo 256 amonestaciones, 34 suspensiones, 3 destituciones y 113 inhabilitaciones. De ellas, nada más 13 personas han sido sancionadas con una inhabilitación mayor a 5 años. Y esto quiere decir que cometieron faltas graves, como la aplicación incorrecta de recursos públicos o falta de supervisión en la ejecución de proyectos. Bueno, sí consideró Óscar García que el número de sanciones es bajo, considerable el número, digamos, el universo de funcionarios públicos. Y bueno, pues también ya es el 4º año de gobierno, ¿no? También ya va avanzada la actual gestión del gobernador. Vamos a escuchar, si les parece bien, a Óscar García. Va. Adelante. A través de todos los órganos internos de control hemos iniciado un total de 6.300 expedientes de responsabilidad, de los cuales 6.000 tienen que ver con declaración patrimonial, que no han presentado a la inicial o la final, y solamente 341 por cuestiones disciplinarias. Es decir, es muy bajo el nivel de servidores públicos que han sido sujetados a procedimientos de responsabilidad por alguna deficiencia en su servicio. De estos 341 expedientes que hemos iniciado, hemos aplicado un total de 429 sanciones en lo que va de esta administración por parte de la Contraloría del Estado y en conjunto con sus órganos internos de control. ¿Cómo se dividen estas sanciones? 256 amonestaciones, 34 suspensiones, 3 destituciones, 113 inhabilitaciones en total. ¿Destituciones e inhabilitaciones por qué motivo, señor? Ya son faltas un poquito más importantes, tendrían que ver porque no cumplieron con su declaración final de bienes o alguna conducta irregular en su servicio público. Principalmente, ¿qué secretarías o cuáles son las dependencias que más acumulan este tipo de sanciones? Tenemos de todas, realmente no hay un tope. Hablar de 421 sanciones en todo lo que va a la administración es un número muy bajo, realmente. Si consideramos que ya vamos en el 4º año de gobierno, entonces es un número muy, muy bajo. No podríamos decir que tenemos una dependencia top en procedimientos de responsabilidad. Y a nivel inhabilitaciones por más de 5 años, 10 años, por cuestiones dolosas. Inhabilitaciones graves llevamos 13. En este caso es gente que sí aplicó incorrectamente algún recurso público, gente que falta a trabajar, gente que en su momento no supervisó correctamente alguna ejecución. Entonces, bueno, ahí sí se hace un catálogo de sanciones, se individualiza sanción y en este caso 13 personas sí han sido sancionadas con una inhabilitación mayor a 5 años.
Perfecto, bueno, pues ahí están las declaraciones de Óscar García González, el Contralor, y bueno, pues esos funcionarios públicos Sí. que, fíjate que en la mayoría de los casos, y esto sí, la otra tuvimos oportunidad de echar un ojo a estas sanciones que a veces se presentan, en la Sí. mayoría de las 429 sanciones son por faltas que pueden ser corregibles, ¿no? Son por faltas, digamos, ahí algún mal documento, mal puesto, alguna situación, Sí. similar, pero Claro, claro. pero bueno, pues sí, estas 13 personas que fueron sancionadas con inhabilitaciones mayores a 5 años, esas sí son faltas graves, y por supuesto esas 3 personas que fueron destituidas Claro. también, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí Bueno. están las palabras, y los funcionarios que se han portado mal. De los males el Sí. menor, no fue por echarle Te digo, gato a retosar en forma grande, ¿no? Hay algunos que Sí. con reparar el daño, listo, Ya ¿no? queda. No pasa mayor cosa, pero estos otros, bueno, pues sí tuvieron unas sanciones mayores. Bueno, Muy bien. pasemos a otros temas interesantes. Sí. Armando Rivera en Movimiento Ciudadano. Ayer, qué declaración de Pancho Domínguez. Armando Rivera, mucho ruido y pocas nueces en referencia a que está en Movimiento Ciudadano hospedado ahora. Ahora es naranja. Le hace, ¿cómo se llama? Compañía a Yaogui. Sí, Pancho exactamente. Domínguez opina que la llegada de Armando Rivera al partido Movimiento Ciudadano es ruido, mucho ruido y pocas nueces, y pues él no cree que el partido vaya a crecer significativamente con su incorporación, con la de Armando Rivera a MC. Y en cuanto al impacto que podría tener Rivera en el partido, Pancho opina que podría ayudar a aumentar ligeramente los porcentajes de votación, pero no más allá de un cierto límite. La llegada de Armando, dijo, y algunos actores lo van a llevar a 7, lo van a llevar a 8 o 9, pero no Sí, más por de ciento, eso. sí. Ujú. Porcentajes, De dijo votación. el exgobernador. Y en referencia a su hijo, dice, pues es mi hijo quien está dedicado actualmente a la política, dijo Pancho, al ser cuestionado acerca de su futuro de cara a las próximas elecciones. Francisco Domínguez destaca que actualmente no está trabajando en ninguna situación de carácter político, y en su lugar su hijo, Pancho, Francisco Domínguez Castro, es quien ha demostrado interés en la cosa de la polaca. Exacto, sí, vamos a escuchar, si les parece bien, las declaraciones de Pancho Domínguez y esta posición, esta postura respecto a la llegada de Armando Rivera a Del Movimiento ruido y de Ciudadano. las nueces. Exactamente, adelante. Rivera ya tenía 2 años de renuncia al PAN. Lo estimo bien a Armando, pero creo que es mucho ruido y pocas nueces. ¿Va a ayudar a MC? Sí, MC Querétaro, pues que alcanzó el 3%, alcanzó por primera vez el registro. La llegada de Armando y algunos actores lo van a llevar a 7, lo van a llevar a 8, 9, pero no más de ahí. Entonces, yo no estoy trabajando en nada político, el que ya vieron en las redes en la política es a Francisco Rico, y pero sin decisión todavía. Y a dónde precisamente de iniciar. su hijo, Perfecto, bueno, pues ahí están las declaraciones del ex gobernador. ¿Qué crees? Ya llegó el café. Exactamente. Joder. Exactamente, llegó el cafecito. Ahí están las declaraciones del exgobernador. Ayer Sí. habló bastante. Pues ahí está la opinión de Armando Rivera, ¿no? Que Sí. llega a Movimiento Ciudadano. Fíjate que también mencionaba lo del futuro de su hijo político. Él señala que en este momento su hijo no es militante de ningún partido político, inclusive no del PAN. Y No ya es nos lo había PAN, dicho sí. Martín Arango, Sí. que el PAN lo ve con Sí. buenos ojos. Lo ve con buenos ojos, pero no se ha En este afiliado. momento todavía no sabe bien si va a buscar algún proyecto político para el O no, 2027. ¿verdad? Y bueno, pues ahí está hablando del futuro de su hijo. Y también mencionaba que en su cumpleaños de Pancho Domínguez, que fue recientemente, si no mal recuerdo, fue esta semana o la semana pasada, el cumpleaños de semana Francisco pasada. Domínguez, dice que pues sí, organizó una comidita y que fueron las 5 corcholatas del PAN, Mira, que estuvieron ahí en su casa y todo. Y dice él que no hablaron de política, que nada más... pero no dijo qué corcholatas Nada más, fueron, ¿verdad? No. Bueno, pues las que se han mencionado, que es, a ver, vamos a repasar, si no mal me equivoco, es Agustín Dorantes, Luis Nava, Marco del Prete, ¿quién más ha sonado? Ahí, Felifer y Chepe Guerrero, ¿no? 5. O ahí van 5, creo que ya, Pues sí. algo así. Sí, con eso. Sonia
Bueno, sí, creo que son los que mencionó el Lupita gobernador, Murguía. pero sí deben de ser más. Deben ser Pero bueno, más dijo que por corcholatas, lo ¿no? menos los que han sonado más ahí estaban en su casa y que estuvieron comiendo el día de su cumpleaños y que nadie habló de política ni de nada de eso. No, qué bueno. Todos los días hablan Qué de lo flojera, mismo. ¿no? Sí, que iba a decir que hueva, no, qué grosero soy. No, qué Sí, flojera. exactamente. Sí, no. Bueno, pues ahí están las declaraciones del ex gobernador Pancho Domínguez, que, bueno, pues ahí anda cercano al partido en lo local, alejado, muy alejado en lo nacional. Sí, Con el Comité Nacional. La verdad es que no comulga mucho Sí, con y el él Comité lo dijo, y lo Nacional dijo Panista. Lo dijo ayer. Lo dijo ayer que estaba muy cercano con el comité estatal, que lo han invitado inclusive a dar charlas y a hacer trabajo de capacitación, pero en el comité nacional nomás ahí sí no la llevan. No. No es ciencia ficción, Paquir. No hablo yo de eso, ya me cambié de tema. A ver, hablo vamos. de la NASA. A ver, cuéntanos qué pasa con la Bueno, NASA. sí, no es ciencia ficción. La NASA sí quiere instalar un reactor nuclear en la Luna. En la Luna. Bajo la administración actual de Donald Trump, la NASA ha acelerado sus planes para instalar un reactor nuclear en la Luna, y esto antes del 2030. Es parte de una estrategia para adelantarse a China y a Rusia en la nueva carrera espacial. La NASA pretende instalar un reactor de fisión nuclear que debe generar cuando menos 100 kilovatios de energía, suficiente para abastecer una base lunar durante las largas noches lunares que durarían 14 días terrestres. Nada más. Sí, eso es lo que duran las noches lunares. Exactamente. Bueno. El objetivo es instalar este reactor de fisión nuclear en una región con hielo y luz solar constante, lo que podría permitir a los Estados Unidos reclamar una zona clave en la superficie lunar. Y ahorita te doy un dato de esto interesante. Ahí estábamos viendo la superficie de la Luna con una estación ya montada. Sí. Y estábamos viendo un reactor de fisión nuclear. Ahí hay otro modelito en pantalla. Bueno, China y Rusia han anunciado planes conjuntos para colocar un reactor en la Luna hacia mediados de los años 2030 de esa década. Si lo logran primero, podrían declarar una zona de exclusión que limitaría el acceso de otras naciones. ¿Por qué energía nuclear? Pues muy sencillo, porque la energía solar no es confiable en la Luna debido a las largas noches. Sí. Habría unos vacíos muy grandes de energización. Los combustibles fósiles, ¿por qué no? Porque no funcionan en el vacío que hay en el espacio sideral, en el universo. Sí. Y la energía nuclear permitiría la presencia humana seguidita, constante, pues para echar a perder otros planetas. Ya echamos a perder vamos con la Luna, ¿no? Sí, y además pues sería útil como base para futuras misiones al planeta rojo. A Marte. Este proyecto del reactor de fisión nuclear en la Luna no es nuevo. Esto ya se había discutido durante el primer mandato de Don Pelucón y también en la presidencia del señor Biden, de Joe Biden. Pero ahorita, con Donaldo nuevamente en el poder, se ha convertido en una prioridad estratégica. Ya sabes que este hombre se le mete algo entre ceja, oreja, Sí. y hasta que no lo logra más. Es importantísimo. Imagínate, empieza la batalla por el espacio, ¿no? Otra vez. Es una carrera, es como aquella carrera espacial por llegar a la Luna, ahora por apropiarse de esta parte, ¿no? Carrera y fíjate espacial, que platicando de este tema, me llama mucho la atención porque nuestro amigo Braulio Guerra, magistrado, presidente del Tribunal Superior de Justicia, que además tiene su doctorado en Astrónomo. Es astrónomo, exactamente. Sí. Y bueno, pues su tesis habla precisamente de esto, de tutelar jurídicamente los bienes espaciales, para que ninguna nación pueda apropiarse de ellos así como así, ¿no? Porque si quiero un terrenito en la Luna, sí, pues voy a tener que escriturar y todo como... Oye, no voy a poder hacer un clúster, la mancha voraz no podrá llegar allá. Si llegan los Estados Unidos a la Luna y reclaman la Luna como propia. Todo invaden, imagínate. Sí, exactamente, que es lo que precisamente se trata este proyecto, ¿no? Oye. Y fíjate que la propuesta de Braulio Guerra es interesante. Menciona él que podría hacer algo similar para hacer una cosa justa, que podría ser algo similar a lo que se hace con el océano. Ah, sí, cierto. ¿No? Hay aguas que pertenecen a los países y hay aguas internacionales. Aguas internacionales. Que algo así pudiera aplicarse en la Luna. Y publicó un libro muy interesante que habla acerca de eso precisamente. Y también para se evitar que países como Rusia o como Estados Unidos se agandallen todo el pastel, ¿no? Y es que por lo que se ve comienza otra vez la carrera espacial, que ya hubo durante Guerra Fría, antes también, y durante la guerra.
hubo guerra espacial entre Estados Unidos y Rusia. Hoy se suma un actor más, es China. Que es China, sí, así es. China y Rusia juntos versus los Estados Unidos. Ahí te encargo, sí. Ahí te encargo. Sí, es una nueva carrera espacial, sin duda estamos ante cosas sí, casi de ciencia ficción, ¿no? Ya nos está alcanzando. Muy bien. Bueno, vámonos con más información. Cosas nacionales. Sí, les decíamos en una rueda con medios de comunicación en la Casa Blanca, Donald Trump presumió una reducción histórica en los cruces irregulares por parte de los migrantes indocumentados. Dijo así: estamos cerrando las fronteras y todo el mundo lo entendió porque ahora respetan a tu país otra vez. Realmente respetan a este país de nuevo, lo respetan, pero ahora saben que significa mucho, así lo explicó Donald Trump, e inmediatamente dijo que México hace lo que le decimos que hagan y Canadá hace lo que les decimos que hagan. Ay, este señor se puso con todo. Bueno, Donald Trump afirmó antes de su llegada a la Casa Blanca, las fronteras con México y Canadá eran horribles, así dijo él. Antes de que él llegara. Ajá. Se compusieron. Sí, ya dice él que ya están compuestas. Los cruces de migrantes indocumentados en la frontera suroeste de los Estados Unidos descendieron de 6,070 en junio. Descendieron a esa cantidad a 6,070 en el pasado mes de junio, y dijo que eso marca la disminución de cruces fronterizos ilegales desde que se lleva el registro y supera los mínimos establecidos en marzo pasado, así lo informó el gobierno de Donald Trump. La Casa Blanca dijo en un comunicado que los mínimos históricos de detenciones subrayan la eficacia de las sólidas políticas de seguridad fronteriza y las agresivas medidas de deportación del mandatario estadounidense. ¿Cómo ves las declaraciones? ¿Cómo escuchas lo que dice y cómo ves las actitudes? No, pues muy soberbias. Muy soberbio este hombre. Ya era horrible en las fronteras, nomás llegué yo y ya se compuso todo. ¿Sí? Chulas fronteras, me acordé de la canción. Y también, como dice el dicho, ¿no? ¿A qué precio? ¿A qué precio está logrando eso? Ve nomás ese muro resultados que tenemos ahí. ¿Sí? Eso es Tijuana. Sí, exactamente. Bueno. Eso es un paso hacia Los Ángeles, California. Sí. Ve nomás eso. Bueno. Más información. La verdad no peca. Breves nacionales. Claudia Sheinbaum le responde a Donald Trump al respecto de lo que estás comentando, Paco. En México el pueblo manda. Esa fue la contestación de la presidenta a lo dicho por su colega. México hace lo que Estados Unidos ordena. Pues, las declaraciones de Trump vienen después de que México enviara a Estados Unidos a 26 líderes del narcotráfico a solicitud o a petición del Departamento de Justicia estadounidense. Bueno, aquí hay una cosa que habrá que entender. Sí, exactamente, sí, y una cosa es la colaboración. Esa es una cosa. Y otra cosa es las órdenes, ¿no? O la imposición. Claro. Que aquí yo creo que es donde está tergiversando y se está mareando el señor, en su tabique el señor Don Pelucón. Donald Trump. Sí, así se llama, Don Pelucón. Y fíjate que en cuanto a esta relación con Donald Trump, Claudia Sheinbaum siempre ha tenido una postura muy estoica, ¿no? Equilibrada y estoica, sí, equilibrada. Sí, porque aguantarle las declaraciones a este señor y sin decirle ahí algo que vaya a transgredir o que lo vaya a hacer enojar o que lo vaya... Mira, así con su respuesta sencilla, el pueblo manda. El pueblo manda, tan. Se quitó de algún tipo de polémica. Estéril y estúpida. Exactamente. Que hubiera sido la polémica. Sí, hasta eso que bien manejado. Ambos tendidos, Paquir. ¿Qué andaba haciendo ese dron? Pues ¿a qué dron? El dron estadounidense que voló sobre el Estado de México fue a petición de nuestro país. Vino para una investigación sobre delincuencia organizada. Claudia Sheinbaum reconoció que fue operado por los estadounidenses, pero bueno, ahí exactamente este ejemplo, colaboración, ¿no? Es de ellos y lo pides y te lo prestan. Okay. Seguridad fronteriza, el tema central en la reunión México-Guatemala, esto al rato. Los presidentes de México y Guatemala hablarán en Petén, Guatemala, de la seguridad fronteriza como tema clave, además de migración y de conexión ferroviaria. Luego, en Calakmul, Campeche, se les va a unir el ministro beliceño, John Briceño. Es la primera reunión entre Bernardo Arévalo y Claudia Sheinbaum, que tomaron sus cargos simultáneamente en 2024. 10:30 de la mañana está estimado que llegue Claudia Sheinbaum al Comando Aéreo del Norte, que está en Santa Elena, Petén, y ya de ahí hasta la 1 de la tarde, que salen ambos presidentes hacia Calakmul, Campeche, Paquirri, para encontrarse con John Briceño, primer ministro de Belice. Muy bien.
Bueno, hay tacos. Sí, ojalá que sea próspera y Corresponsal productiva. Sergio Magalla, para La Eso. Verdad No Peca. Muy bien. Vámonos a las notas internacionales. Zelensky y los líderes europeos están conversando luego de la reunión con Putin en Alaska, así lo dijo Donald Trump. El presidente Trump desea que su reunión con Vladimir Putin vaya bien, pero que lo más importante será el segundo encuentro, es decir, el posterior a la cumbre de Alaska, en el que los presidentes de Ucrania y Rusia se unirán a Trump y posiblemente a algunos líderes europeos. Ojalá y les hagan Pues manita sí. de puerco a los dos. Por primera vez, Trump sugiere que los europeos podrían ser invitados a la segunda reunión. Desde su vuelta al poder, Trump ha criticado al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, afirmando que debería de haber llegado a un acuerdo con Putin para evitar ya el conflicto. Pero ahora parece estar impacientándose con Vladimiro, porque está atacando a los civiles en Ucrania y le advierte que habrá graves consecuencias si no detiene ya la guerra después de las conversaciones de este viernes en Alaska. Zelensky, que es escéptico, dijo... Sí. Espero de verdad que se llegue a un acuerdo, porque hasta ahora todas las conversaciones con Putin terminan con el aumento de la presencia militar, intensificando los ataques. En Que eso acabamos. En eso tiene razón, sí. Todo el tiempo. Pláticas de paz, y lo único que pasa es que se intensifica el frente, ¿no? Pláticas de paz y después de eso, paz. Exactamente. Misiles y de Toño, Sí. cuánto hay. Bueno. Más información, La Verdad No Peca, Sergio Magaña, Paco Hernández, andamos aquí con ustedes, 8:23 por si andaban con la duda. Exacto. Mañas que se le quedan a uno de radio. El ¿verdad? radio, Dándole exactamente. ¿A quién le importa? Dice uno, bueno. Pues sí. Está bien Está para bien, los que ¿verdad? están viendo en vivo. Exacto. Bueno, continuamos con más información. En breve, lo internacional, el mundo. Zelensky, Trump y los líderes europeos se van a reunir tras la cumbre de Alaska con don Vladimir Putin. Donaldo dijo que le gustaría que la segunda reunión tuviera lugar lo antes posible después de la cumbre de Alaska. Y dice, vamos a celebrar la segunda reunión siempre y cuando la primera vaya bien. Sí, pues si exactamente. no, no hay Ojalá. nada que celebrar. Exactamente. Bueno. Bueno, en Turquía mencionan que le darán apoyo militar a Siria para que pueda restablecer el orden. Sí. El gobierno interino de Siria debe restablecer el orden tras casi 14 años de guerra civil y de que las fuerzas rebeldes islamitas derrocaran en diciembre al dictador Bashar al-Assad. Después de muchas broncas. Bueno, ola de incendios en Europa. Está disparando las peticiones de ayuda al mecanismo que se llama de solidaridad en la Unión Europea. Y hasta el 12 de agosto se habían quemado más de 511,000 hectáreas en toda la Unión Europea. Imagínate nomás eso. Sí. El número de ayudas alcanzó la misma cifra que en toda la temporada de incendios del año 2024. Tienen como a 6 agarrados, Ujú. por lo menos en España, Sí. y los están acusando de ser los autores Ujú. de estos incendios, porque es imposible que te estés quemando como lo está pasando. Pero Es bueno, horrible, sí. en fin, por mucho cambio climático que Bueno. haya. Y finalmente 32 muertos han dejado las lluvias y las inundaciones en las montañas de Cachemira, Sí. allá en India. Las autoridades indias informaron que las inundaciones por lluvia se originaron en una aldea remota que se llama Himalaya, Sí. situada en una ruta de peregrinación hindú que se celebra entre julio y agosto. Obviamente la peregrinación está cancelada. Sí, claro, pero por supuesto que sí. Muy bien. Bien, tenemos más información que ofrecerle. Vamos a hacer contacto con doña Heidi Ok. Wagner y la CLE. Trae un temazo de la Constitución del Estado de Querétaro y puso el obvio contexto histórico de 1825. Sí, fue el aniversario. Exactamente, pero antes vamos a leer los mensajitos que nos Venga están llegando. de ahí. Muchas gracias a la gente que se comunica desde temprano. Muchas gracias. Tenemos mensajito de Arturo Ramón Morales. Nos dice, con la actual situación económica que tiene Rusia, ¿tendrá la capacidad económica para enfrentar un reto como el de colonizar la Luna? Es pregunta. Pero tiene a China de pareja. Y ¿sí? China sí puede poner los billetes. Justo es lo que menciona, dice, aunque su aportación al proyecto Eso. conjunto con China seguramente será más tecnológica que económica. Esta última, China le tiene sin cuidado, dice. A China le tiene sin cuidado este asunto. Sí. Bueno, tenemos saludos de Adriana Olvera, nos dice buenos días, muchas gracias. ¿Qué tal, maestra? Buenos días. Andrés Hernández nos dice buenos días, gracias por traernos las Andrés. noticias del día, muchas gracias, abrazote a Andrés. Y Mac Cabadía nos dice buenos días, mis queridos Buenos días. amigos, terminando una semana más bien informados, muchas gracias. Oye, a te Mac lo agradecemos, Cabadilla. Mac Cabadilla. Exactamente. Y fíjate que tengo acá mensajitos al Sí. teléfono rojo, que por cierto les recuerdo, para la gente que ayer nos estaban preguntando que a dónde se podían comunicar con nosotros, está el Facebook de La Verdad No Peca, Periodismo Digital.
o en cualquiera de las plataformas en donde usted nos pueda ver, que son más de 10, ahí puede dejarles un mensajito para que nos puedan contactar, y también al WhatsApp, que es 442-742-4522. Acá saludamos a Alejandro, a Erika y a Carlos, que también ya están acá poniéndose en contacto con nosotros. Muchas gracias. O en la página web, laverdadnopeca.com. Ahora sí, tiene ya espacio estamos. para mail. Ya estamos en contacto con Heidi, que la ya creo que güerita. Hola. Eso, Ya ¿qué te tal? oímos, ¿Qué tal, Heidi? claro, ¿Cómo y estás? fuerte. Hola. Bienvenida, abrazote. Muy buenos días. Buenos días. Feliz viernes, Paco, Sergio, Gracias. al auditorio que nos acompaña. Muy Gracias. buenos días, feliz viernes. Feliz viernes, Feliz Heidi viernes, Wagner. sí. ¿Cómo va tu cadereita de Wagner? ¿Bien? Pues ahí la lleva, Ahí la lleva, ¿verdad? Esperemos que ya próximamente va a ser la feria, a ver qué tal. Sí, a ¿qué ver tal? si no nos va como en feria, pero bueno, no es lo que yo les Exactamente, deseo. eso es lo que tememos que pueda suceder. Muy bien, güera. Oye, mira, vamos Adelante. a platicar sobre la constitución política del Estado Libre de Querétaro, Sí. en 1825, que como ustedes saben acaba de cumplir 200 años. Sí. Ujú. ¿Sí? Fue Sí. promulgada el 12 de agosto, estableció las bases para la organización y gobierno interno del Estado, dentro del marco de la Federación Mexicana. Sus características principales de esta constitución, Sergio, fue la Sí. declaración de Querétaro como Estado libre e independiente en su administración interna. También la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, y la garantía de los derechos y obligaciones para los ciudadanos. Pero aquí lo que investigué, porque pues es importante poner en contexto lo que se vivía en México en Claro. esa época. Ajá. A ver. Sí. Nuestro país vivía los primeros años de su vida independiente, Ujú. tras la consumación de la independencia de España en 1821. La Sí. recién creada nación se enfrentaba a desafíos políticos, económicos y sociales, buscando consolidar su identidad y definir su rumbo como república. Se instauró en ese año la primera República Federal con Guadalupe Victoria como primer presidente, Sí. del 10 de octubre de 1824 al 31 de marzo de 1829. Sí. Se festejaba por primera vez el aniversario de la independencia como fiesta nacional, aunque con celebraciones limitadas debido a que en ese año había una epidemia de sarampión en México. Fíjate. Ok. Y bueno, es decir, el país transitaba en diferentes modelos políticos, desde el efímero imperio hasta la República Federal, Ajá. buscando el sistema más adecuado para su desarrollo. Un año donde la economía mexicana, afectada por la guerra de independencia, necesitaba ser reconstruida. Se enfrentaba con deudas, falta de inversión y la necesidad de establecer un sistema fiscal eficiente. Sí. Basta decir que la sociedad mexicana, compuesta por diversas clases sociales y grupos étnicos, buscaba un lugar en la nueva nación. Existían tensiones entre criollos, indígenas y españoles, Claro. así como entre diferentes facciones políticas. Algo que hay que destacar, sin duda, es que justamente en 1825 Inglaterra fue el primer país en reconocer la independencia de México, Ándale. lo que brindó un impulso significativo a la joven nación y contrarrestó las amenazas de reconquista por parte de España. Ujú. Prueba de esto fue la fortaleza de San Juan de Ulúa, en Veracruz, Sí. último bastión español, Sí, sí, que sí. se rindió el 23 de noviembre de 1825, ese mismo año, consolidando la independencia del país. Además, el estado de Chiapas, que hasta entonces formaba parte de Centroamérica, se integró a México y estableció su propia constitución en 1825, de tal manera que en 1825 marcó un año de transición y desafíos para México, que comenzaba a construir su identidad como nación independiente, enfrentando problemas políticos, económicos y sociales, De todo. mientras buscaba su lugar en el mundo. Sí. Y bueno, también es importante destacar, porque se habla mucho de esta constitución, pero bueno, ¿quiénes tuvieron que ver en ella? Sí. La redacción de esta constitución no fue de ahorita para el ratito, Desde un año antes, el 17 de febrero de 1824, se instaló el Congreso Constituyente del Estado de Querétaro. Algunos de los diputados que participaron en ese congreso y que por lo tanto fueron redactores de la Constitución fue Juan N. Frías, del Distrito 1, Ernesto Perusquía, del Distrito 2, y José María Truchuelo, del Distrito 3. Famosísimo. Y bueno, la Comisión de Constitución nombrada junto con los demás estuvo integrada por José Diego Septién, Anastasio Ochoa y Ramón Covarrubias. Ajá. Estos nombres los podemos ver ahí en letras doradas en Sí. el Teatro de la República, Sí, hoy sí, Teatro claro. de la República, Claro. en ese entonces Teatro
Iturbide. Teatro Iturbide, Y bueno, hoy Teatro de la para el República. 22 de febrero de 1825, ya más cercana a la fecha, el Congreso Constituyente del Estado ya contaba con el proyecto de constitución. En esa fecha tomó el acuerdo de enviar 12 ejemplares, nada más 12, porque no había copiadoras, al Congreso del Estado de México y pidió que le hiciera las observaciones que le dictaran su ilustración y patriotismo. Sí. Más tarde, en prueba de la unión y fraternidad del Congreso local, envió al de México estos 2 ejemplares de la ley fundamental. Y bueno, algo que me llamó mucho la atención, Sergio, es que, bueno, la Constitución de Querétaro tiene características de toda la Constitución liberal de orientación francesa. Ándale. Elementos del Estado, territorio, poder, religión, habitantes, declaración de libertades, el principio de la soberanía popular y la división de poderes, además del principio electivo, aunque por vía indirecta, la organización del ayuntamiento, la hacienda pública, etcétera. Así es que, bueno, la situación es que también en esa época, pues es que hacen una constitución y la gente de calle no sabía ni qué onda con eso. Ajá, sí. Entonces, para poderle llegar al pueblo, pues elaboraron un catecismo político de la Constitución y de los derechos y obligaciones del hombre en sociedad. Todavía tenemos el cual catecismo, todavía. se repartía después de las misas. No, ¿en Según el serio? artículo 259 y 260, Qué bárbaro. se enseñaría en escuelas y las primeras letras y juntamente con el catecismo de la religión católica. Sí. Además de las lecciones para aprender a leer, escribir y contar, este catecismo estuvo listo en 1833, impreso en la oficina de Rafael Escandén. Mira. Oye, era como los libros de texto gratuitos, mano, ¿no? Pero esto Ajá, sí, pues esto es sí que llega- elaboraron una constitución, Una pero constitución, la gente de sí. la calle pues no tenía No. ni idea Sí, claro, no sabían. pues, que habían hecho eso y para qué y todo, ¿Para ¿no? Entonces, qué para era poderle eso? llegar a la gente, pues repartían como un catecismo, Pues sí, es un catecismo, afuera de las sí, iglesias y en claro. las pocas escuelas que había en la época, pues para que le llegara al pueblo. Oye, la y a información. ver, ¿por qué en las iglesias? ¿Porque eran lugares donde se reunía mucha gente para llevar su culto? Exactamente, Por eso, porque ¿no? la gente Nada más. iba a misa. Sí. Ajá. Sí, porque lo de la Revolución Francesa y eso, pues no tiene donde está inspirada esta primera constitución, Exactamente. no tiene ningún viso de catolicismo ni de ninguna otra religión, ¿no? Sí, no, al contrario. Pues mira, te diré, Ok. porque mira, en lo que es la portada de la Constitución, que les voy a mandar imágenes Por de eso, favor, sí. Ay, sí. pues sí trae sus visos de religión. De religión. Claro. En la bien. primera página Sí. dice: en el nombre de Dios Todopoderoso, Ujú. autor de la sociedad y por quien los legisladores decretan lo justo. Toma la Ándale. barboncito, mira nomás, Sí. y uno dándoselas ahí de liberal y de 1800. ¿A neoliberal. poco y no de- está interesante? Bueno. No, pues interesantísimo. Bueno, sí, Y eso, de 1824. eso no se habla, mi Sergio, Sí, de eso no se habla. Eso no se habla. Ajá. Sí, hay que recordar. Así es, y bueno, ya sigue ahí el Congreso Constituyente del Estado de Querétaro deseando corresponder, Sí. etc., pero Claro, claro. el primer párrafo Bueno. de esta Constitución, así dice: en el nombre de Dios, En el nombre de Dios, Todopoderoso, Todopoderoso. autor de la sociedad y por quien Sí. los legisladores decretan lo justo. Y por quien los legisladores decretan. Ahorita que vamos que vamos a hablar con un legislador, vamos a preguntarle a ver si es cierto. A ver si decreta lo justo, A ver si en el decreta- nombre de Dios. En el nombre de así. Dios. Sí. No, bueno. Qué cosas, ¿no? Y bueno, también en esta Constitución, pues se establece la religión católica como única, ¿eh? Única. Ah, sí, Ujú. exactamente. Religión católica como única. No obligatoria, no pero hay sí única. competencia, no Sí, hay otras creencias, no hay nada. Eso, Y ponían su Así es. estampita, ¿no? Sí. En este país somos católicos. Y no, no- Todos no- somos no aceptamos católicos, propaganda de otros. apostólicos y romanos y remonos. sí. Remonos y romanos, hija de mi vida. Oye, qué interesante Sí, esto, está- ¿eh? Así es, muy mi Sergio, interesante. pues Bueno. eso lo querías compartir el día de hoy porque justamente hace unos días, el 12 de agosto, El 12 de pues, agosto. se cumplieron 12 años de esta Constitución del Estado de Querétaro Hace y con 3, ello sí. que el Estado de Querétaro cumple un año más de ser Estado Sí, de la libre. República, de la Federación y por lo tanto Sí. también Cadereyta Sí, y también. todos los municipios que en Municipios esa libres, época claro. se establecieron, ¿no? Ujú. Municipios libres y estados libres y soberanos.
Sí. Exactamente, ya plasmado en la primera Constitución. Eso es lo que se dice. Exacto. Vamos a ver qué pasa esto después. de acuerdo a en nombre de Dios y Todopoderoso. En nombre de Dios, porque es bien católico esto, si Dios quiere sí, si Dios no quiere pues no. Exactamente. No, la verdad es que muchas gracias, Kiri, porque está bien interesante, nos has dado un panorama histórico y todo el contexto. Una barbaridad. Que volvía a esta primera Constitución de Querétaro, que es muy, muy interesante conocer toda esta historia, ¿no? Y mira, claro, y el contexto histórico, lo que se vivía en ese momento. Exacto. Es importante porque no es como ahora que los eso. Legisladores pues se ponen en el Congreso a debatir y las mesas nada de eso, o sea, fue directo. Hoy es diferente. Y bueno, se vivía una situación muy complicada en nuestro país en ese momento. Era bien complicada la situación que se vivía en el país, efectivamente, sí, exactamente. Sí. Y era la revolución de independencia, bueno. Y luego hay un chorro de cosas en Querétaro que tienen los nombres, por ejemplo, de Juan N. Frías o de José María Truchuelo, como la Deportiva y todo. ¿Y quién habrá sido ese señor? ¿Quién será el vato tal que Truchuelo, man? ¿Quién será este pelado? Ajá. No, y es pues, que el país estaba dividido en distritos. Ándale. Por eso hoy representante estaba dividido en tres, en el que está representado uno y luego el otro y luego el otro. No era como ahora que los distritos son más pequeños y muchos. Sí, hay miles de distritos, olvídate. Sí. Güerita, no muchísimas les des ideas, gracias. Porque nos quitan los pluris y también hacen los distritos más chiquitos. Yo con eso no me meto, no, meterse con los pluris es cosa del diablo. No, pues, me santiguo, mira, déjame, persino. Van a decir, ya que andamos en eso, pues ahora. Bueno. Gracias, güera. Así es, que tengan un excelente fin de semana. Igual. Muchas gracias. ¿A dónde te oímos? Esperamos por acá. Al ratito, ¿dónde te oímos? En la Qué Buena, 92.3 y 107.1 en Jalpan. Es como la vitacilina. Qué buena medicina. Qué buena. Qué buena medicina, así es. La Qué Güera a las 9. La Qué Güera a las 9, gracias. Muy bien, muchas gracias, Heidi. Bonito vemos. fin, abrazo hasta Cadereyta. Adiós hasta Cadereyta de Wagner, porque es de Wagner, no es de Montes, es de Wagner. Es de Wagner, sí. Bueno, ya, adiós. Comprobadísimo. Sí. Muy bien, muchas gracias. Luego, ¿qué hacemos? Mensajes, seguimos con los mensajitos. Les decía que nos pueden escribir al 442-742-4522, ese es el WhatsApp. Nos pueden escribir al Facebook y también nos puede dar like en el YouTube, donde al ratito se va a publicar al rato el programa completo. Todo el programa completo. Para que lo gocen. Ahorita estamos en vivo a través de Facebook y ahí nos puede estar conectando. Decíamos que hace ratito nos mandó mensajito Alejandro. Gracias por el like. También Erika, que nos dice buenos días, chicos, que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias a Erika. Por lo de chicos, yo muy agradecido, ¿no? Por lo de chicos. Sí, caray. Y lo importante es el corazón que uno tiene. Y Carlos nos dice buenos días, mis estimados Sergio y Paco, ya es viernes y ustedes lo saben, gracias por informarnos, excelente semana. Lo sabe, y los que están oyendo lo saben. Ángeles nos dice buenos días, bonitos días, que tengan un estupendo día. Muchas gracias, Ángeles, que como siempre nos manda el comentario. Y nos dicen por acá, buenas tardes, nos mandaron un mensajito con imágenes motivacionales del día. Y también tenemos más mensajitos en el Facebook. Otro mensaje más. Déjame abrir acá el Facebook. Sí, claro. Y listo, a ver, tenemos comentarios. Damari Sosa nos dice, buenos días, estimado equipo de La Verdad No Peca, excelente día. Muchas gracias. Por acá tenemos mensajito de Miren Rache, que nos dice, buenos días, Sergio y Paco, bonito y lluvioso fin de semana. ¿Hay pronóstico de lluvia? Así que debe estar en la Capirucha, porque les ha llovido hasta, dicen que ya les están CDMX. saliendo algas. Antes defectuoso. Algas. Exactamente, sí, ha llovido intenso por allá, muchas gracias. Miren, fuerte. Y sí, aquí en Querétaro también hay pronóstico para el fin de semana, esperemos que sea benéfica esta lluviecita. Mac Cavadilla nos menciona respecto a la competencia espacial, dice, es algo inimaginable el proyecto de los rusos y los chinos, la ciencia ficción llevada a la realidad. A la neta del planeta, dice el Roberto Carvajal, el monero. Muy cierto, Estados Unidos es el país más endeudado del mundo. China y Japón son sus principales acreedores. Y luego dice el monero, ya sabes cómo es, y ponte al brinco, ¿qué? No, monero, ahí muere. Exactamente. Oye, nada más mencionar rápidamente, ayer se cerró la carretera a San Luis Potosí por unos minutos. Gentes de las comunidades de La Gotera en la delegación Santa Rosa Jáuregui cerraron la carretera a la 57, precisamente San Luis Potosí. Estaban reclamando la falta de servicios
Entonces, bueno, estuvo ahí en la comunidad del Jofrito, más o menos a la altura de la comunidad del Jofrito, este conflicto. Y bueno, pues autoridades municipales estatales acudieron para dialogar con los inconformes. Y bueno, después de un tiempo se logró la reapertura de la vialidad. Pero pues sí, si usted circuló ayer por esa zona, más o menos mediodía. ¿Qué pelean? ¿Cuál es el pleito? ¿Cuál es la bronca? Reclamaban servicios públicos municipales. Okay. Falta de servicios públicos municipales. Y sí, pues no te hacen caso, vas, cierras, bloqueas calles. Hombre, pero es peligroso lo que se ha vuelto eso, ¿no? Porque ya se sabe cuál es la vía para que te pelen. No sé. Y bueno, ojalá que no haya más bloqueos de esta naturaleza, pero bueno, ayer se presentó esa situación en la carretera San Luis Potosí. Bueno, esperemos que les hagan caso con sus peticiones. Exactamente. A estas santas personas. ¿Qué sigue? Bueno, comentarles que también tenemos muchas notitas que tenemos que informarles, nada más que, déjame leer para abajo, porque está hasta el final. Estaba yo tratando de ver si ya... ahora que es fin de semana, se va a impulsar un evento que se llama Cocina Tradicional Queretana. Okay. Se va a llevar a cabo una cosa que se llama Cena Patrimonio 2025. Ayer la secretaria de Cultura del Estado, Ana Paula López Virlain, anunció la Cena Patrimonio 2025 que se va a llevar a cabo... porque ahí viene la... Ya me van a encerrar tan temprano. No. Bueno, se va a llevar a cabo el 21 de agosto, esto es la próxima semana, en la Hacienda Jofre, y será una experiencia gastronómica única que va a rendir homenaje a la riqueza que pues tiene la cocina queretana, ¿no? Que inclusive está declarada Patrimonio Cultural Intangible. Sí, fue hombre. declarada desde el 2012, y hay quien todavía piensa que no tenemos cocina propia en Querétaro, ¿no? Y esto es muy, muy falso. Y déjenme decirles que no son las enchiladas queretanas, ni las gorditas. No, eso es regional. Y es un platillo que pide mucho el turista. Ajá, sí, exactamente. Hay otro tipo de comida que se ha ido rescatando con el paso del tiempo. Los estudiosos de la comida. Exactamente. Hay chefs importantísimos, hombres y mujeres, y gente que se ha dedicado a hacer la investigación y comparten todo esto. Sí, es riquísima, parecía que no había, porque la gente eso decía. No salen más que de sus enchiladas, sus pambazos colorados que venden en las fiestas y sus carnitas que le copiaron a Michoacán. Exactamente. Pues no, señores, hay riqueza culinaria verdadera. Sí. En el estado. Y precisamente con este evento la Secretaría de Cultura está buscando proteger precisamente este tipo de platillos, esta riqueza gastronómica, y bueno, pues están trabajando con alianzas estratégicas para que la herencia gastronómica del estado no solo se preserve, sino que también se disfrute y se comparta, porque muchas veces no sabemos cuáles son nuestros platillos. Sí, típicos, claro. Y bueno, este evento entonces se va a llevar a cabo, van a ser 19 muestras gastronómicas. En la Cena Patrimonio 2025 van a participar 12 cocineras tradicionales de diferentes municipios del estado, así que suena bastante delicioso. Suena bastante interesante. ¿Quién está en la línea? ¿Quién es ese que anda ahí? Es Chimal, es Chimal. Tocayo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días, te extrañamos, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo les va, Sergio, Paco? Buenos días, un gusto saludarles y también a la amable audiencia que nos acompaña en esta soleada mañana de viernes. Camino al mundialista Estadio Corregidora para cubrir los primeros minutos de la práctica de Querétaro, equipo que este domingo recibe a los rojinegros del Atlas en actividad de la jornada 5 de la Apertura 2025. El rival más odiado deportivamente, hasta ahí tendría que quedarse. Hasta ahí debería terminar. Los boletos están a la venta, ojalá que veamos respuesta de la gente. Seguramente las autoridades, tanto del equipo queretano como a nivel estatal y municipal, han tomado las previsiones necesarias. Los costos van desde 160 hasta 900 pesos en la tribuna VIP. El promedio son 200, 210, por ahí 225. Me parece que está bastante accesible para que veamos una buena entrada el próximo domingo y ojalá el primer triunfo del malayo de Benjamín Mora, de este equipo queretano. Dicen los clásicos que equipo que estrena técnico gana. El Atlas viene con nuevo técnico. Diego Martín Coca asume la dirección técnica del cuadro rojinegro. Vamos a ver cómo le va a este equipo queretano, que la verdad ha tenido un arranque
muy, muy malo. Sí hay muchos temas, muchas variables que hay que considerar. El cambio de propietarios, la falta de refuerzos. Gracias. Pero los resultados son crueles, los números son crueles, son fríos, y al final de cuentas, si no se consiguen los triunfos, seguramente habrá que tomar algunas medidas. Sí, es correcto. Que parece propicio este partido. Digo, el Atlas no viene nada bien. Pero para trae nada. Hasta ese asunto de la digamos del estigma de la suerte en contra. Ojalá que sea la oportunidad para los gallos de repuntar, de sacar la cabeza, de asomar un poco la nariz por encima del agua. Y sobre todo también, como lo dices, tocayo, la oportunidad para que la afición se reintegre, ¿no? Se remiende la plana después de todas estas circunstancias, para que el verdadero aficionado se haga sentir de la manera que debe hacerse sentir, que es apoyando al equipo de manera íntegra, ¿no? De manera cabal. Y de una forma decente, además, hay que decirlo. Esa era la palabra decente. Lo que menos queremos son broncas. Exacto. Problemas de ese tipo. Aceleres. Muy bien, Paquito. O sea que hay doble oportunidad, ¿no? Para el equipo y para la afición. Y para la afición, claro, desde luego que sí. Muy bien. En el resto de la jornada, hoy a las 19 horas, Puebla enfrenta a San Luis, Necaxa recibe a León, duelo regional. Para mañana a partir de las 5:07, horario de estos raros que se inventan las televisoras, Chivas se mide a Juárez. El partido más atractivo, me parece, de la jornada es a las 7 el sábado, Tigres ante América, puede ser buen juego. Cruz Azul ante Santos simultáneamente. Pachuca, el líder, enfrenta a Tijuana. Toluca se mide a Pumas el sábado a las 9. Ya lo decíamos, Querétaro ante Atlas el próximo domingo a partir de las 4 de la tarde. Y en el cierre de la actividad, Rayados ante Mazatlán, domingo a las 6 de la tarde, compañeros. Ahí está. Bueno, vamos a ver cómo nos va. A ver cómo nos va, ¿no? Mis Chivas y mis gallos ojalá salgan un poco. Sé que el tiempo nos come, ya después hablamos de béisbol. Solamente platicarles que hay actividad de deportistas queretanos en el Junior Panamericano que tiene lugar en Paraguay, en Asunción particularmente. Ahí hemos compartido algunas imágenes, algunas hermosas postales de nuestro colaborador y buen amigo fotoperiodista tapatío César Gómez Reina, unas imágenes fantásticas en el marco de estos Juegos Panamericanos. Más de 20 queretanos están por allá, desearles todo el éxito del mundo. Y el puntito en el arroz es que Máximo Azuela, esgrimista queretano, consiguió de manera deportiva su pase a esta competición. Sin embargo, líos de escritorio, líos de pantalón largo, no le han permitido al Benjamín de los Azuela competir en esta justa Panamericana. Híjole, mano, y bueno, esos líos de pantalón largo, ¿cómo afectan? Pues el discurrir de cualquier deportista, mano. Es lo más injusto que puede haber en el deporte, ¿no? Y es un problema que tenemos en México y que ocurre bastante, ¿no? Que un deportista obtiene su boleto meritoriamente por cosas estrictamente disciplinarias, deportivas, y de repente no va porque la federación decide darle su boleto a otra persona. Porque un balagardo de pantalón largo se le ocurre que no. El tema de los deportes federados, lo dices muy bien, tocayo. El tema de los deportes federados. Deporte federado. Y ha pasado con taekwondoines, ha pasado con esgrimistas. Bueno, Paola Pliego, porque se fue para Uzbekistán. Sí, exacto. No vayamos muy lejos. Una pena, pero en temas deportivos desearle todo el éxito del mundo a los deportistas queretanos. Por supuesto que sí, muy bien, Paco. Exactamente. Oye, y qué padres están las fotos, saludos allá a nuestro querido amigo colaborador. ¿Cuál es su nombre del fotoreportero? César Gómez Reina. César Gómez Reina es tapatío. Padrísimas las fotos, muchas gracias por compartirlas. Qué buenas fotos te mandó. Orgullosísimo el chavo, luciendo su medalla, mostrándola, qué buena onda. Un buen amigo. Sí, claro. Listo. Muy bien, pues muchísimas gracias, tocayo. Como diría el Grogu, agradecidos estamos, y para más deportes...
ya nos escuchó eso, pero cronistas. Que se ha cortado. Cronistas con Q. Cronistas con Q de Querétaro, cronistas.com, y ahora con noticias también, además de deportes. Hacemos el corte, Hacemos ¿verdad? una pequeña pausa porque tenemos un invitado. ¿Por cortesía de quién? No, el invitado. Ahora no, el invitado. Ahora no, ojalá no nos traigan ese corte. Eso hacemos una pequeña pausa para sentarnos aquí porque tenemos como invitado al diputado Arturo Maximiliano García. Muy bien, lo recibimos, gracias. Perfecto. Muy bien, pues regresamos a La Verdad No Peca. Muchas gracias a la gente que se conecta con nosotros. Muchas gracias. Estamos a través de la Agencia de Periodismo Digital. Más de 10 plataformas integradas en esta transmisión. Muchas gracias. Y pues tenemos la fortuna, el honor de tener al diputado local de Morena, Arturo Maximiliano García, aquí en la mesa de La Verdad No Peca para platicar largo y tendido. Muchas gracias, Arturo, por venir con nosotros. Gracias, Arturo. No, al contrario, Paco, Sergio, muchísimas gracias por la invitación y ahora sí que estamos aquí con mucho gusto. Pues comenzaremos con el preguntadero y con todos los temas que nos traen aquí. Ya tienes cafecito, ¿verdad? Café ya, ¿verdad? ¿Con qué empezamos? Rico y cargadito. Así se platica más a gusto, sí, ¿no? Sí, claro. Y uno despierta, ¿no? Al buen despertar. La polaca se lleva muy bien con el café. Exactamente. ¿Verdad? Sí, la famosa política de café, que yo te diría que es sigue siendo válido, ¿no? Porque hay dos procesos de consensos políticos, ¿no? El proceso formal, que es el que te marca el trámite legislativo, desde la elaboración de la iniciativa, cabildear quién te acompaña en las firmas, luego la comisión a donde se turna o comisiones son unidas. Bueno, pues también hay un proceso si eres autor de iniciativa, claro. o estás como integrante de la comisión. Bueno, pues justamente hacer un trabajo ahí de afinar el proyecto, y luego, bueno, pues el paso al pleno, ¿no? Para votar a favor o en contra. Este es el proceso formal, y hay un proceso informal que a la fecha sigue vigente. Yo creo que en México, no sé si hay otros países que tengan esta lógica del café, el famoso café político. Tiene que ser café político. Exactamente. Hay columnas periodísticas famosísimas, se llaman café político. La de don Pepe, sí, tienes razón. Ay, hombre, ¿por qué se me fue con lo que lo admiro, hombre? No lo recuerdo, pero Pepe Fonseca. Don Pepe Fonseca tiene la columna Café Político. Café Político, famosísimo. La ha tenido por muchísimos años en el Heraldo, la tuvo. Ahora no sé en qué medio la tiene, pero yo la leí en el Heraldo cuando mi papá compraba aquí 3 periódicos. Mi papá era del Heraldo, mi abuelo del Excelsior, pero mi papá compraba el Diario de Querétaro, el Noticias y el Heraldo, y se lo recetaba todos los días hasta la última letra de cada épocas y qué buenas fortunas, Arturo Maximiliano García. Sí, bueno, y están estos espacios
donde podemos expresarnos con toda libertad de las cosas que pensamos ustedes como diputados. Comenzamos con el preguntadero. Pues, diputado, esta semana fue importante, creo, para el desarrollo, digamos el principio del fin del proyecto Batán. El proyecto Batán. Del fin legislativo, digámoslo, por el proceso legislativo, llamémoslo así, porque el partido Morena al que tú perteneces, inclusive tú en una rueda de prensa te sumaste a esta postura de rechazar el proyecto. Se anuncia que próximamente será subido ya a pleno y los diputados de Morena entonces van en contra. Mira, ya lo habíamos hecho. Y además con toda responsabilidad lo digo, ¿no? Esto no es un tema de oponerse por oponerse. Hemos consultado a expertos, hemos consultado ciudadanos que creo que tienen todo el derecho de decir lo que piensan. Finalmente claro. El agua es para ellos, ¿no? Claro. Y a final de cuentas no ha sido un proyecto que me parece haya sido, inclusive hablando de cabildeo, ¿no? Me parece que hubo muchos errores en el planteamiento, se han dicho y se han desdicho en muchos temas, y la verdad es que no ha sido sencillo poder generar ahí un elemento de convicción en los ciudadanos y por supuesto en los representantes, y particularmente en este caso los representantes de Morena. Ya habíamos dicho, y voy a hablar en plural, pero voy a hablar en particular, en una sesión de pleno, probablemente hace un par de meses, donde fue la primera vez que se dio, y no sé si me encanta este término, ¿no?, por muerto el proyecto, donde yo hice un posicionamiento muy claro al respecto del Batán, con la claridad de que el voto era en contra, ¿no? Sí. Pero ha habido distintas circunstancias donde se ha revivido el proyecto. Creo que hubo dos muy claras, ¿no? Una fue una declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum donde le preguntan estrictamente lo técnico, estrictamente lo técnico. Sí. Y ella comenta que es posible hacer este procedimiento. Sí. No palomea, como luego también me parece que buscan tomarle la palabra o interpretarla de esa forma. Sí. Y también luego hubo una visita de Gerardo Fernández Noroña, que primero se va con todo de una forma muy, muy ruda, ¿no?, al estilo de Fernández Noroña, y luego como que parece rescatar el proyecto, y además lo digo con todo respeto, es una persona, un polemista muy interesante a nivel nacional. Sí, claro. Pero pues no vota aquí, ¿no? Y yo creo que ni en la primera posición, que fue muy dura contra el Batán, ni en la segunda, que parecía como si él tuviera alguna injerencia, decía que iban a instalar una mesa técnica, alguna cosa así, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que lo haga, pero aquí los que votamos pues somos 25, y los que tenemos la carga de la responsabilidad, la presión, pues somos nosotros. Entonces creo que la postura, al menos del grupo parlamentario de Morena, en distintas intervenciones mediáticas y particularmente en tribuna, pues ha sido muy clara, ¿no? Sí. Entonces sí es un asunto que finalmente se tendrá que resolver también en términos parlamentarios, porque esto no termina solamente con la manifestación de la negativa de un grupo de diputados, diputadas, sino que tiene que haber un dictamen de la comisión, a las Comisiones Unidas que se turnó, y una votación en el pleno, que claro, supongo que se llevará ese punto. Otra es que se quede en la comisión dormido por toda la vida, ¿no? Que aquí, en esta legislatura, no sería raro, ¿eh? Los técnicos en refrigeración les llamamos, porque son expertos en congelar asuntos. Exactamente. Refrigerarlos para eterna memoria. Algo ibas a preguntar, ¿verdad, Paquirri? Sí, bueno, ¿qué faltó en este proceso? Sí. ¿Faltó el café? Que precisamente estamos hablando, o el proyecto tiene, ustedes mencionaban dos grandes argumentos en contra, que es la circunstancia técnica y la circunstancia financiera también. Sí, estaba ¿Qué faltó? Yo te voy a decir una cosa que puede sonar fuerte, faltó decir la verdad desde el principio. Primero, yo he atacado mucho el eslogan, porque no es peccata minuta. Tiene mucho fondo y es muy engañoso. Sí. Batán agua para todos es completamente falso. Lo que los genios en comunicación que propusieron el eslogan quisieron, supongo, decirle a los queretanos, es que si se aprobaba este proyecto, todos los queretanos que hoy no tienen agua
la tendrían si se aprobaba el Batán. Y no hay cosa más falsa. Inclusive está dentro de las preguntas que planteamos que todavía no nos contestan y que se ofrecieron a contestarlas, porque el Batán, este proyecto, el Batán, no agrega un centímetro lineal más de la red de distribución que actualmente se tiene, ¿no? Lo que hace es tratar agua y regresarla por la red existente, en el supuesto, a los mismos que hoy tenemos agua. No se amplía la cobertura. No se amplía la cobertura. Okay. No hay más tuberías para que llegue a todos lados. Tal cual. O sea, si tú no tienes agua hoy, por el Batán no vas a tener mañana. Correcto. Es así de sencillo. Oye, que ampliaron la red, que invierten más en red. Bueno, si invierten 1 metro, 1 kilómetro, bueno, pues será adicional y podrá generarle algunos adicionalmente. Pero la realidad es que no generaba esta situación y entonces el eslogan es engañoso. Y para mi gusto, oye, si esto fuera iniciativa privada sería fraudulento, ¿no? O sea, sería un producto milagro. Entonces, ese me parece que es el primer tema. La promesa no se cumple. Y el segundo tema, que es también muy engañoso, es el asunto de que no es deuda. Y aquí pues entramos quizá los que somos abogados. A ver, jurídicamente no es deuda porque hay una clasificación e inclusive hay un registro con respecto a la deuda. Sí. Pero lo que sí es una obligación de pago. Y yo he puesto un ejemplo. A ver, si tú pides un crédito para un coche, pues tienes una deuda, ¿no? Y lo tienes que pagar mes con mes el importe más el capital más los intereses. Pero si tú tienes un arrendamiento financiero con el que obtienes también la posesión de tu coche y el que manejas diario y vas y vienes y haces tu vida de trabajo y tu vida social, a la hora que llega la arrendadora te va a decir, págame la mensualidad, y vas a decir, oye, vamos a ponerla de malas, ¿no? Se atoró la carreta, oye, no tengo, pues te quito el coche. Dime la diferencia, por favor, para una persona, un ciudadano queretano. O sea, hay que decirle la realidad. Entiendo que técnicamente deuda y obligación de pago no es lo mismo, pero para los efectos que nos importa es exactamente lo mismo. Para finanzas. Para las arcas en los dos casos tienes que pagar mensualmente, ¿no? En el caso del ejemplo que pusimos. Entonces, pues en el Batán también tienes una obligación de pago a cargo del Estado, en este caso de la SEA, de que mes con mes la empresa, de acuerdo como está propuesto bajo el esquema APP, la empresa que construye la obra y que opera justamente esta, por llamarla gran planta de tratamiento, con todo el sistema que implica lo que se presentó, bueno, le va a cobrar a la SEA el agua que le entregue tratada. Sí. Y hay otro elemento que tampoco se nos garantizó. ¿Cómo podemos darle certeza a la gente de que jamás esta empresa va a decir, oye, ¿qué crees? No me sale mi negocio y te voy a subir el costo del agua? Y que esto se traslade al usuario final, que son las queretanas y los queretanos. Sí. Esto ha pasado en concesiones, que es una figura jurídica muy parecida, y ha pasado en APPs. Aquí en Querétaro pasó con la basura, por ejemplo, que es una concesión donde de repente, pues un año el Cabildo, y creo que ha sido más de una vez, pero ahorita con certeza voy a decir una vez, y fue muy controvertido, porque la empresa concesionaria dijo, pues aumento el costo de levantar y tirar la basura en el relleno, ¿no? Pasó en la Ciudad de México con una empresa que estaba muy vinculada justamente al presidente Peña Nieto. Se le concesionó en su momento una carretera importante urbana, y de repente pues lo que se vio al final cuando empezó a analizarse la APP, que si mal no recuerdo esa sí era APP, se encontró que fueron aumentando el peaje porque pues decían que no les alcanzaba, no les salía el negocio. Sí, claro. Otro problema que tiene, y esto va implícito probablemente en la ley, tampoco digo que esto último sea culpa del gobierno en particular, hay un tema que por eso se ha hablado tanto del cheque en blanco.
El asunto es que la legislatura solamente aprueba, aunque nos dieron muchos documentos, se agradece, sí. No nos resolvieron todas las dudas que de lo que no venía en esos documentos o de lo que venía pero que teníamos dudas. Pero hay otro tema que, insisto, este sí no lo podemos cargar, para mi gusto, a que sea culpa del gobierno que lo propone, sino quizá de cómo está la ley, que son cheques en blanco porque apruebas la figura de la APP, sí. Pero no tienes certeza de que nada de lo que viene en esos documentos se vaya a aplicar tal como viene. Ejemplo, el contrato, que es fundamental, hablando de todas estas incertidumbres, el contrato que genera obligaciones y derechos para el gobierno y para la empresa que desarrollara la obra, es un contrato que nosotros no vamos a aprobar. Si mañana lo pueden cambiar en todos y cada uno de sus términos, mientras de alguna forma encaje en el marco legal de la APP. Entonces, sí, para mí estos son elementos bien importantes. Estaba leyendo algunos elementos técnicos que publicaba la doctora Teresa García Gasca, ex rectora de la universidad. Me parecía técnicamente muy interesantes, y muy interesantes para efectos de resolverlos, no interesantes como un elemento de choque, sí. ¿No? Y creo que no son solamente de ellas, sino son un grupo de expertos, de técnicos, de científicos, porque aquí hay un tema también científico, un tema financiero y un tema jurídico. Entonces, son elementos bien relevantes y esto no generó la convicción. Diputado, ¿hay posibilidad de que este proyecto sea votado y termine su proceso legislativo, pero pueda retomarse de alguna otra forma para atender esta problemática? ¿Hay alguna contrapropuesta? Estos aspectos que nos estás mencionando, integrarlos a un proyecto futuro con, no sé si otro tipo de esquema o un esquema de financiamiento en donde se participen más actores para que sea más robustecido, digamos, un proyecto, o se termina y ya se da carpetazo? A ver, el problema es real, nadie lo ha negado, y el problema requiere solución. Sí. Claramente quien hace la propuesta tiene mucho más elementos en términos de poder armar un proyecto por la infraestructura que tiene, por el capital humano que tiene. Y claramente podrían haber presentado alguna alternativa para este tipo de proyectos. Nosotros hemos planteado, creo que en general, además de las propuestas científicas que se han hecho por parte de expertos, que primero se atiendan elementos que precisamente son en buena medida la causa de que haya esta problemática también en Querétaro con respecto al agua. Primero, la pésima planeación urbana que existe ya hace bastantes años, quizás estamos hablando de unos 20 años. Se entiende, sí. La problemática del agua en Querétaro tiene que ver justamente con esta expansión no planeada de la mancha urbana en varios lugares del estado, pues estamos hablando del estado, no estamos hablando de la zona metropolitana solamente, y que no se ha puesto un límite, me refiero a este proceso o no se ha ordenado verdaderamente el crecimiento, y si no tenemos una verdadera legislación en materia de planeación estatal y a planeación metropolitana, pues va a seguir habiendo problemas, Sí. Porque se van a seguir autorizando desarrollos donde no deben estar, donde no hay absorción de agua, donde es carísimo llevar justamente la infraestructura, y una serie de elementos pues que claramente no están abonando. Se ha platicado también del tema de las fugas, y la respuesta de por qué no se atienden a mí me parece muy pobre, que porque cuesta mucho y porque no se ve, y que porque es muy vieja. Bueno, pues es que ese es el problema, ¿no? Pues ahora hay que atenderla, ¿no? Presupuestalmente y atender, sí. Sí, pero hay que atenderlo, pues si no va a ser, es un problema que no se va a solucionar solamente por señalar las condiciones o las características o la antigüedad de la infraestructura, ¿no? Y luego la posibilidad de que proyectos de tratamiento como el Batán, por ejemplo, pudieran ser utilizados, pero el agua que se tratara fuera de uso para el agro y para las industrias. Algunas de ellas, muchas muy importantes, están hoy usando agua de pozos, que la idea es que esa se fuera justamente para las casas, habitaciones, para las viviendas,
y que la tratada se utilizara justamente en el sector empresarial y en el agro. Ok, bueno, pues ahí está. Con todo la más ligerita y la más sencilla, habrá sin duda algunas de más fondo, ¿no? Ahora, estimado Arturo, con toda esta experiencia que nos estás comentando, que como grupo legislativo han encontrado, presentarán, porque es evidente que necesitamos también, además de arreglar todo lo que haya que arreglarse, necesitamos agua. Sí. ¿Presentarán como Morena alguna alternativa de proyecto para que se pueda discutir y que el ciudadano, finalmente somos nosotros, podamos tener esa esperanza, no nosotros, las siguientes generaciones? Sí, eso sin duda. ¿Lo harán? Sin duda. El tema es si se podrá hacer a partir de lo que tenemos nosotros hoy como elementos en la legislatura. Inclusive está a punto de salir por ahí el diagnóstico también de este Consejo del Agua. No recuerdo el nombre formalmente, pero me parece que tendremos que allegarnos de ese tipo de elementos, también de hablar con los técnicos, los científicos, y que se presente, ¿no? Esto se puede presentar también pues ya en un gobierno posterior como un tema urgente por parte de la nueva administración. Para ya no lo ves viable. La verdad lo veo muy complicado. Para esta legislatura incluso. Lo veo complicado. Se habla de que el proyecto tardó 2 años en elaborarse. Entonces, esto no quiere decir que esté bien el proyecto, O sea, simplemente quiere decir que se tardó lo que se tardó. Y bueno, pues también tomará sin duda tiempo presentar algo serio, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, pues ahí vamos a dejar el tema del Batán y ya nada más para ir cerrando. Arturo, ¿has hecho algún trabajo legislativo que ha llamado la atención durante los últimos días? Presentaste una iniciativa para el gobierno de coalición que suena interesante porque luego es una figura que vemos mucho en campañas y luego como que ya se olvida, ¿no? Se pierde. Se va. Sí, es que están las coaliciones electorales, pero que no implican coaliciones de gobierno, o sea, que se mueren cuando se vota y se asignan los cargos, se gana o se pierda. En el caso si se pierde, pues también, porque se asignan luego posiciones. Y que parece un medio y no un fin, ¿no? Exactamente. Y bueno, a ver, el Batán es un ejemplo relevante de 2 iniciativas que para mí van vinculadas, que no tienen que ir juntas, pero que pueden justamente ayudar. Yo he presentado varias, pero voy a hablar de estas 2 que yo les llamo reformas de orden institucional, porque son para fortalecer las instituciones, no para fortalecer a los gobernantes en turno, ni a los partidos en turno que gobiernan. Presenté la de la iniciativa preferente, para que el Ejecutivo tenga la certeza de que las iniciativas que presente con un límite 2 al año, 3 al año, nosotros no tenemos periodos de sesiones, tenemos un periodo permanente, que también creo que está mal, pero bueno, ese es otro tema, que se atiendan en un plazo máximo, es decir, que tengan que subir al Pleno para ser votadas 4 meses. No se congelen. ¿No? Que no se congelen. Y entonces el Ejecutivo tiene la certeza de que tiene este procedimiento y que se va a votar su iniciativa, ¿no? O sus iniciativas que presente como preferentes. Esto existe a nivel federal, el presidente la tiene, pero aquí no se tenía el procedimiento, o no se tiene hasta que no se apruebe esto. Y la segunda es un gobierno la posibilidad de generar convenios de gobiernos de coalición. Pasar de la alianza electoral a la alianza para gobernar. Y el convenio implica obviamente una agenda de programas, de políticas públicas, de iniciativas de ley, y lo que genera este convenio, que se hace solamente con las fuerzas que accedan representadas en el Congreso, pues es un compromiso justamente para que fluya, para que tenga viabilidad política y los números para que sean aprobadas, de forma que le demos certeza a los ciudadanos de que los compromisos que se hizo en campaña por parte del Ejecutivo no se diga es que no me los dejó pasar el Legislativo, ¿no? Porque muchos de ellos requieren aprobaciones de un nuevo marco jurídico, o como por ejemplo en este caso, ¿no? La constitución de una asociación público-privada o la aprobación de un presupuesto. ¿Por qué es relevante para quienes nos escuchan? Porque la realidad es que en la democracia de hoy, a pesar de que hay ejemplos que son donde hay partidos muy dominantes, puede ser el caso federal, el caso de Morena, pero aquí, por ejemplo, ningún partido
tiene los 13 votos por sí mismo, los 13 votos que se requieren para tener la mayoría simple, ¿no? Sí, y puede convertirse en problema de gobernabilidad. Un problema de gobernabilidad. Exactamente. Okay. Que le afecta al ciudadano, porque luego parece un tema de los políticos. Y no es de los políticos. No es de los políticos. Ahora o no es solo de los políticos, ¿no? Es medio complicado, entiende uno como ciudadano la alianza electoral o partidista para una elección, pero ya en el ejercicio del gobierno ya es complejo para el ciudadano entender cómo es que harán ¿cómo se llama? Gobierno de coalición. Ahí depende del talento justamente de quien lo propone, que normalmente es el Ejecutivo, también, bueno, quienes aceptan sumarse a esto. Pero me parece que lo más relevante es la agenda, o sea, ¿por qué estás haciendo esa coalición de gobierno, gobierno de coalición? Es muy interesante. Y ahí te va, miren, les voy a poner un caso que yo he estado mencionando ahora que me han preguntado en algunas entrevistas, que me parece muy emblemático de la diferencia de un gobierno de coalición con una transparencia sobre por qué se están juntando partidos políticos para hacer una especie de cogobierno, ¿no? En la legislatura y también en el gobierno, porque en estos acuerdos, convenios, normalmente también lo que hace el Ejecutivo es ceder espacios en su gabinete, ¿no? Las famosas carteras, ¿no? Pero ustedes se acordarán el escándalo, que además estábamos todos totalmente sorprendidos, pues de la ingenuidad o el cinismo, ya no sabemos qué, del que fuera presidente del PAN, Marco Cortés, que denuncia públicamente el incumplimiento de un acuerdo que él había llegado como Partido Nacional con su candidato, con quien hicieron alianza, pero que era del PRI de Coahuila, y que finalmente, pues él exhibe el acuerdo donde había asientos en el Tribunal Superior de Justicia, notarías, cargos de obras públicas, cargos en el Instituto de Acceso a la Información, y es donde dices, esos acuerdos son para beneficiarse entre ellos, no son para beneficiar al ciudadano. El gobierno de coalición, primero el convenio es transparente, es público, pero sobre todo lo que privilegia es una agenda de gobierno. No una serie de acuerdos en lo oscurito para beneficiarse entre personas, a los cuates o a los familiares o etcétera, o a los caídos, ¿no? Entonces no es lo mismo, por eso es que creo relevante que podamos tener esta figura en Querétaro. Oye, ¿lo van a hacer pronto? ¿Lo van a hacer nunca? ¿Es difícil? ¿Es fácil? Bueno, la coyuntura lo dará. ¿No? Ya lo veremos, ¿no? Ya lo veremos. Sí, claro. Perfecto. Bueno, por supuesto. Arturo, muchas gracias. Gracias. Oye, se me había olvidado el tema del relleno sanitario. Lo clausuraron, pero unos días antes tú habías invitado a gente de ahí, de las colonias cercanas, que habían manifestado su inconformidad, y luego se logró una clausura, ¿no?, por parte de las autoridades. Sí, ya tiene tiempo que nos lo habían denunciado. Hicimos nosotros desde noviembre, nunca se me olvida la fecha en que presentamos ahí el planteamiento a CDSU, fue el 20 de noviembre del 24, que es un día muy icónico, ¿no? Aquí para nuestro México. País. Y a final de cuentas, la verdad es que no tuvimos en principio una respuesta escrita, pero la lucha de los ciudadanos por esta situación que les afecta muchísimo, pues dio frutos. Nosotros fuimos intermediarios de la situación, de la denuncia también, y bueno, a final de cuentas, tanto la autoridad municipal, que es la concesionaria en este caso, como la autoridad reguladora, de acuerdo con la Ley General de Equilibrio Ecológico, que es CDSU, pues tomaron cartas en el asunto, y afortunadamente hoy está clausurado, y ahora bueno, pues hay que ver que la misma clausura pues se le dé un seguimiento, ¿no? Porque estos tienen sus elementos técnicos, que no solamente es como que ciérralo y no es como baja la cortina y no la vuelvas a abrir. Y no te queda una responsabilidad de nada, digo, no como legisladores, al usuario, al propietario, al dueño, claro, ¿queda alguna responsabilidad por cumplir? Por supuesto, no, claro que sí. Ahí en el relleno, que ya lo platicaremos en otra ocasión si quieren, pero sí es un tema que hay que darle seguimiento. Y otra cosa, nosotros no estuvimos en contra de la concesión por sí, o sea, el servicio de este tratamiento de este tipo de residuos, ¿no? Normalmente para reciclar, pues es necesario, entonces que se haga en un lugar adecuado y que lo haga esta empresa u otra, pero que lo hagan en un lugar adecuado, ¿no? Hay muchas particularidades ahí en ese relleno. Empezó como un relleno en una zona donde no había problema. Luego se rellenó de casas de alrededor y luego se reconcesionó, pues, o sea, se volvió a votar la concesión cuando ya había muchos. Es una situación como
Precisamente pero por en el problemas caso de la mancha urbana que ha ido. En el caso de esta planta particular, sí entró después de algunos fraccionamientos que ya estaban ahí. O sea, ahí sí entran después. Y no debió ponerse entonces, en principio. No debió ponerse, ¿no? Sí. Era muy evidente los incumplimientos. La mancha voraz. La mancha voraz le llamamos nosotros, porque no entiende de razones. Bueno, diputado, muchísimas gracias por gracias. haber venido a La Verdad No Peca. Aquí está el espacio, nos gusta siempre recibir todas las opiniones, todas las voces. Hemos tenido también todos los partidos y todas las opiniones. Y muchas gracias por acudir aquí a La Verdad No Peca. Cuando sea necesario, aquí está el espacio. Aquí está, muchísimas gracias. Gracias, Arturo Maximiliano García. Pues con eso nos despedimos, muchísimas gracias. Vamos a quedarnos, ¿no? Pues echar un cafecito, cómo no. Muchas gracias. Ya va a ser la hora del amigo, ¿no? Ya en unas horas ya es viernes. Bueno, nos escuchamos el lunes. Muchas gracias. Saludos a todos. Recuerden, la verdad no peca, jóvenes. Pero hace cosquillas. Eso sí. Vámonos.